Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ir al resumen de la segunda partida del Campeonato del Mundo. El día de hoy pasaron cositas y bueno, también quiero decir que soy un gran pronosticador de resultados. El día de ayer dije que esperaba unas tablas, pero ha caído el chino Ding Liren. Una partida realmente llamativa, con una extraña novedad en la jugada número 4 y con un Neponiachi que, bueno, demostró crueldad contra su rival con una partida realmente muy interesante. Vamos a arrancar. La partida se inició con D4, el chino Ding Liren blancas, el ruso Neponiachi negra, juega caballo F6, C4, E6, caballo F3 y D5. Hasta acá todo muy teórico, e incluso ayer cuando mencionaba que Neponiachi cambiaba en un momento la partida de lo que había sido una de las variantes jugadas en su match anterior contra Carlsen, acá se presta nuevamente una posición jugada ya en el match anterior. Sin embargo, en este momento el chino hace una jugada realmente extraña que uno pensaría en el momento que está viendo la partida, que es wow, que se trajo, que es este nuevo movimiento, este H3. Este H3, ¿de qué se trata? ¿Será una brillantez? Bueno, realmente en la partida no quedó claro si fue una gran jugada. No aportó, no fue un movimiento que haya aportado, incluso vamos a ver que después se presentan algunos problemas, pero cuando se hizo H3 uno trata de entender el porqué de esa jugada. Y vamos a pensar varias razones y también entender qué otras jugadas se realizan en esta posición para comprender un poquito más. Acá se suele jugar o caballo C3, un gambito de dama clásico, o G3, que es una apertura catalana, que es lo que se jugó en el match Carlsen-Neponiachi, ¿sí? Se había hecho esta jugada. Ahora, cuando hace H3, uno piensa dos cosas, o por lo menos yo les comento lo que pensé. Primero se me ocurrió que tal vez en algún momento quería jugar alguna variante con alfil F4 y tener la posibilidad de esconder su alfil. Eso es llevándolo por ahí al terreno de una variante, cambiando un poquito el orden de las jugadas, pero ya me parecía algo raro hacer eso. Después pienso que también puede intentar hacer un G4 en algunas variantes, hacer como un sistema catalán, pero con el peón en G4, tal vez en algún momento tocar un G5, algo más agresivo. Y por último, lo que pienso es que este caballo no se desarrolló a C3, tal vez porque en algún momento se quiera desarrollar en D2. Ayer hablábamos un poco esto de la flexibilidad de las posiciones, ¿no? De no mostrar tan de lleno qué es lo que queremos proponer en la partida. Entonces esta jugada me parece que venía un poco por ese lado, pero realmente no quedó claro si sacamos alguna ventaja por lo menos de ello. Acá Neponiachi juega D por C4, que es una jugada que me parece que es muy buena, porque va a llevar el terreno de la partida a un gambito de dama aceptado. Y él va a transponer a una posición de ese estilo, donde el H3 queda totalmente colgado. O sea, H3 no es una jugada que acompañe este tipo de esquemas. Por lo tanto, habría sido una jugada inútil, ¿sí? Viene E3, C5 y acá alfil por C4. Bueno, hay que saber que en estos C5 muchas veces lo que las negras quieren es que cuando las blancas capturen, salgan capturando en un tiempo, ¿sí? Por eso en el gambito de dama pasa esto también, en el gambito de dama aceptado, que las blancas salen capturando en un tiempo. Fíjense que si las negras acá hicieran alfil E7, nosotros capturamos. La pérdida del enroque de por sí no es un problema acá, porque después podemos acomodar el rey en E2 y ahí comunicar las torres. Pero bueno, acá las negras gastan, ¿sí?, sus tiempitos en comerse el peón. En cambio, con la jugada que hace el negro, que es A6, está a la espera de que el blanco capture y de esa manera salga comiendo en un tiempo
cambiamos las damas. Y esta jugada 6 contribuye a la posición por lo menos un poquito más en relación a lo que era la variante anterior. Así que después de A6 vino enroque, caballo C6 mete presión y con la misma idea, ¿sí? Que el blanco sea el que capture. Caballo C3, bueno, con esto renunciamos a la idea de que el caballo iba a salir por otro lado y nos acercamos cada vez más a estas variantes del gambito de dama aceptado, donde el H3 no suma. Viene B5, alfil D3, en caso de alfil B3, tal vez con la idea de hacer un D5 en algún momento. Bueno, ahí puede venir caballo A5, alfil C2, alfil B7, una variante parecida, bastante parecida a la partida, donde las negras tienen todo bastante bien controlado. Fíjense que el caballo está un poquito mal ubicado, pero este alfil también no es una pieza activa, entonces ahí se equipara un poco la posición. Volvemos al alfil D3, alfil B7 y A4. Las blancas, bueno, intentan complicar un poquito la expansión del negro sobre el flanco dama. Viene B4, caballo E4 y caballo A5. Esta es una ubicación bastante habitual en el gambito de dama aceptado. Fíjense que con la jugada A4 la casilla B3 queda algo débil, entonces el negro trata de aprovecharlo. ¿Sí? Por ahora obviamente está controlado, pero puede quedar aprovechado en algún momento. Y también al hacer caballo A5, bueno, mete presión sobre el caballo D4. Acá había varias jugadas interesantes, pero la más crítica era caballo por C5, que no se jugó en la partida. En este caso, las negras salen tomando en un tiempo, capturan, pero tienen peón de menos en este momento. Y acá hay que evaluar una cuestión importante a nivel estratégico posicional, que es la cuestión de la simetría en la estructura de peones. Fíjense que los peones están más allá de este lo vamos a contar como que se va a capturar en algún momento, pero vemos que la estructura de peones es igual, por lo tanto ahí no va a haber un desequilibrio. Si recordamos la partida de ayer, recordamos que hablaba de 4 peones contra 3 en el flanco de rey. Ahí hay una diferencia, por lo tanto hay una lucha estratégica muy marcada en relación a los peones. En este caso, como la estructura es igual, el juego pasa en relación a las piezas. Y las piezas del negro están un poquito más activas que las del blanco. El blanco lo que sí tiene es la ventaja de la pareja de alfiles. Por lo tanto, la jugada alfil E4 en este punto tendría mucha lógica, porque le quiere dejar un alfil solo al blanco y el alfil que no tiene buen movimiento. En caso de alfil E2 podríamos ver esta variante, dama por, alfil por, para que el caballo no se meta en B3, y torre D8. Y este sería un ejemplo clarísimo de una cierta ventaja en cuanto a la actividad de las piezas, ¿sí? Las negras tienen la iniciativa, van a ser las primeras en crear la amenaza. Fíjense que si intentamos alfil E2 para tocar el peón, viene caballo B3, torre A2, alfil B1, se gana material. O sea, las piezas del negro están mucho mejor para atacar. En cambio, después de alfil E4, la otra variante interesante era alfil por E4, dama por D1, torre por D1 y caballo por E4. Y en este momento, bueno, estamos con intención de recuperar el peón de C5 y también con molestar sobre la casilla B3. Acá se me ocurrió una variante interesante que era torre D4, tras lo cual, si caballo B3, que parece hacer un ataque doble a las torres ganador, en realidad, fíjense que me puedo comer un caballo. Él se come la torre y yo me como otro peón más y tengo varios peones libres en el flanco de dama y un caballo mal situado de él en A1. Y por ejemplo una variante como enroque, viene caballo D4, torre B8, torre B6, torre por, peón por, torre B8, A5 y claramente acá las blancas están ganadas prácticamente, porque se viene caballo C6, se viene tal vez alguna expansión de peones para que queden los dos peones libres, este caballo está sin juego. Esta es una variante que beneficia bastante al blanco, pero que muestra que ese caballo B3 no servía en este momento. Lo que sí servía era caballo por C5 y tras torre por B4 se mete este caballo en B3, toca
y toca, defiende, come, y ahí sí este doble ya es ganador porque no tenemos la ventaja de los peones que veíamos antes. Así que caballo por C5 era una jugada interesante, pero en la partida se jugó caballo por F6 y acá se puede tomar de dama perfectamente, pero cuando Nepo come de peón, para mí ya acá tenía el autoestima por el cielo y dijo, le gano enrocado corto, con el rey en el centro, enrocado largo, le gano como sea. Así que G por F6 es una jugada muy interesante que controla algunas casillas como E5, G5, pero sobre todo habilita la columna G que se potencia con el alfil, ¿sí? Por lo tanto, juega E4 el blanco para contrarrestar un poco esa diagonal. Las negras juegan C4 dejando una mayoría marcada en el flanco dama. Ayer hablamos de mayoría, hoy volvemos a hablar de mayoría y vamos a ver que en esta partida sí tiene un peso ganador, cosa que en la partida de ayer faltó que terminara de conseguir la victoria. Pero era mejor esa jugada C4 que comer, porque después de caballo por D4, bueno, este caballo controla las casillas B3, está bien centralizado. Bueno, acá obviamente no puede comer porque hay un alfil B5 jaque que gana material. Por lo tanto, C4 me parece que es una buena jugada. Alfil C2 y dama C7. Bien, al observar esta partida pensaba que ya las negras estaban poniendo las piezas prácticamente como querían y había que tratar de complicar un poquito. Entonces se me ocurría la jugada D5. Pero después de D5 ni siquiera tiene que molestarse el negro por comer ese peón, sino que puede hacer la jugada en enroque largo y tiene mucha presión tanto sobre el centro, que lo va a ir demoliendo, y después lo que queda son muchas líneas abiertas sobre el enroque. Me decía que esta posición era muy buena para las negras, así que no era momento tal vez de hacer D5. Pero esa idea me queda flotando un poco en la mente, me parecía que era necesaria para tratar de anular un poco la presión sobre el enroque corto. Y en la partida continúa con alfil D2, torre G8, y ahora sí me parecía que era un momento, tal vez que en vez de torre C1, que fue la jugada de la partida, para hacer dama E1, ¿sí? Esta jugada me parece que era muy interesante porque mete presión sobre el peón de B4, con lo cual B3 no es una jugada que se pueda hacer porque cae el caballo, C3 también podemos ganar el peón. Y enroque largo, bueno, es bancarse el alfil por B4 y se abre muchísimo más lo que es el enroque largo. Fíjense que lo que es la partida, el negro se enroca largo sin preocuparse por lo que muchos jugadores pensarían que es un problema, la expansión de su flanco dama. Sus peones tan avanzados, ¿cómo se anima a enrocarse? Bueno, porque no se ve realmente una forma de que el blanco pueda atravesar ese grupo de peones y llegar hasta el rey. Pero con la jugada dama E1 me parecía una forma muy interesante de llegar a esos peones. Hay una variante que marca acá la computadora, que era F5, que me parece que es una jugada interesante porque en cuanto la captura no se puede por alfil por F3, ahora sí me parecía que D5 podía llegar con muchísima más fuerza. Nuevamente las capturas, bueno, ahora se abre y llegamos hasta el rey, o incluso a peón por tenemos alfil por E4, y bueno, en las capturas también tenemos descubiertos porque tenemos la dama puesta sobre la columna del rey. Acá lo que sí existe es, bueno, la continuación enroque largo, pero ahí ya le comemos el peón. Y esta posición, déjenme decirle que es un lío, ¿sí? No se entiende nada. Acá existe la jugada dama F4 con una posición también de mucho ataque. Hay un jaque, la dama vuelve. Era una variante que no quiero mostrar tanto ahora en el video porque es un resumen, pero sí como que era una posición muy interesante para analizar. Y me parecía una variante donde el blanco, bueno, tenía una propuesta, por lo menos de partida, mucho más interesante en relación a los enroques opuestos. Así que
esta era una jugada que la verdad me había gustado, pero ahora juega torre C1. ¿Sí? Bien en roque largo. Y fíjense también la coordinación de la torre y la dama, bueno, el alfil también, todo sobre el enroque, y cómo hace notar que este H3 cada vez fue algo menos útil, ¿no? Porque incluso si en algún momento intenta hacer G3, al no estar el peón en H2, pueden empezar a aparecer ideas de sacrificio muchos más fuertes, ¿sí? Aprovechando ese avance. Así que bueno, acá la partida continuó alfil D3, metiendo presión por la columna C, rey B8 para salir y torre 1. Hay que decir que no existen contrajuegos o ideas tácticas con alfil por C4, caballo por C4 y B3, porque aparece caballo B2 y ahora si toma la dama no la toma con jaque por rey B8 y capturamos la dama con ventaja material. Entonces lo que también puede llegar a hacer acá era dama E2 presionando el caballo, torre C8, B3, caballo por D2, torre por C7, caballo por jaque intermedia, dama por torre por, y tenemos dos alfiles y torre por la dama, lo cual es más que suficiente. Entonces jugó torre 1, pero torre 1 parece como que no está pasando nada, está todo en orden, y ya las complicaciones están bastante claritas. Y juega F5 Nepo, una jugada que me gusta muchísimo porque tras la captura se potencia mucho el alfil de B7 y existía el golpe táctico torre por D4. Después de torre por D4 podríamos pensar caballo por D4, pero acá viene un remate directo, torre por G2, rey F1, torre por F2, rey por F2, jaque, rey y mate. Así que estaba con todo ese ataque sobre el enroque. Acá sí vemos que las líneas se han podido abrir. Y en caso de torre por D4 retirar el alfil, bueno, alfil C5 es una posición que le debe hacer mucho daño a la autoestima de Ding Liren, ¿sí? Así que no es una buena propuesta comer en F5. Entonces, tras la jugada de F5, las blancas hicieron alfil C2 y las negras trajeron su caballo para presionar en D4. En caso de alfil B1, para que no pueda hacer caballo C6 porque está cayendo el peón de C4, bueno, podría haber hecho caballo B3, toca la torre y también está llegando a D4. Así que alfil C2, caballo C6 y alfil G5 desarrolla, toca la torre. Y acá ya dijimos antes que estaba seguramente con el autoestima muy bien Nepo y lo demuestra porque sacrifica su torre, pero está ingresando con todas las piezas. ¿Sí? Caballo por D4, pone un ojo la torre de D8 sobre la dama de D1, así que retira la dama, F6 y caballo F3. ¿Por qué no se come el peón de H7? Las preguntas que nos podemos llegar a hacer al ver la partida. Bueno, porque este caballo está muy bien ubicado y este peón no parece tan importante, por lo tanto, lo que busca es tratar de simplificar las piezas activas del rival. Caballo por C2, torre por C2, alfil por E4, acá la partida queda muy poco. Torre D2 y no queremos que esa torre se cambie, porque lo que queremos es que luego de jugar C3, ganar un tiempo, avanzar nuestros peones y tocar la torre. Entonces jugó rey H1, ya está liquidadísimo la partida. Juega C3, captura, como para abrir un poco el rey y ver si existe algún contrajuego. Pero fíjense que el alfil controla muy bien, el peón muy bien. Y sobre todo que el rey se puede mover y tampoco va a pasar mucho más. Torre D4, C2 a un pasito de coronar. Dama H6 frena la coronación. Pero luego de D5 las blancas abandonan, porque podemos observar que no tiene una buena casilla para su torre. Todas estas están controladas y la única que le queda es torre D2, que taparía la acción de la dama, por lo tanto coronaría y quedaría con una ventaja decisiva. Bueno, paliza, realmente paliza de Nepo a Ding Liren con un H3 extrañísimo, pero todavía le tengo fe, ¿sí? Yo creo en Ding Liren, así que me gusta, igual que haya pasado esto de
este tipo de partida, esta paliza. Creo que anima un poco el match. No creo que vaya a ser paliza, pero ya pronostiqué ayer y la verdad que no me fue muy bien. Vuelvo a insistir, creo que la próxima partida va a ser tablas y espero la cuarta ronda para ver si vuelve a aparecer este H3 o cambiamos la apertura. Bueno amigos, espero que les haya gustado el resumen y nos vemos en la tercera ronda. Adiós.